Bien, bienvenidos a este ciclo de webinars, un puente con Israel en Actec. Estamos en el primer webinar de un ciclo, vamos a estar desarrollando 3 webinars más de acá a fin de año. Bueno, este primer webinar lo titulamos La complementariedad de los ecosistemas de innovación Actec de Argentina e Israel. Me tomo unos minutitos para comentarles sobre las instituciones que están organizando este ciclo. Es el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, el Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia de Córdoba, la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, a quien represento como gerente Actec, el INTA y el Club Actec, representado acá por Joaquín Piedrabuena, quien va a moderar este espacio. Eso por el lado de Argentina. Por el lado de Israel tenemos a la Embajada de Israel en la Argentina y a Colaboragro, representada en este momento por Gerardo, a quien le hago el pase para que nos comente en un minutito qué es Colaboragro. Adelante, Gerardo. Gracias, Pato, gracias a todos los que se están sumando. Bueno, primero que nada, un súper placer estar compartiendo con todos este inicio de seminarios, de webinars que vamos a estar haciendo mensualmente. Y simplemente compartir que la idea de Colaboragro, cuando lo fundamos con un grupo de gente amiga, todos latinoamericanos que estamos aquí en Israel, está Ronnie Kaplan subido, Mati Schwartz, Gaby Chocrón, bueno, lo sumamos también a nuestro querido Carlos Beco, a gran amigo desde Argentina, Oscar Chemerinsky, tenemos de asesora también a Euge Zaini, basada en Washington. Y bueno, es básicamente un grupo de gente, originalmente de Latinoamérica, algunos viviendo en Latinoamérica, otros viviendo en el exterior, pero muchos de nosotros viviendo aquí en Israel, con un sentido de propósito de tratar de sumar a Latinoamérica, más puntualmente a Argentina, en este caso a Córdoba, un poco los que fueron nuestras experiencias del ecosistema emprendedor y de innovación aquí israelí, que es realmente una revolución lo que pasó en los últimos años. Y el objetivo de colaborar es básicamente algo que sentíamos mucho con muchas delegaciones que venían acá, que es poder darle una plataforma de seguimiento de la gente cuando viene acá, de estas experiencias muy fascinantes que la gente vive, pero de poderle dar seguimiento a un espacio de innovación y de educación y de transferencia tecnológica, de cooperación, de hacer partnerships, intercambios, y bueno, básicamente colaborar en todo lo que es este mundo de agritech que está creciendo de una manera fenomenal. Obviamente, bueno, hoy arrancamos con 2 oradores de lujo, tanto Daniel Werner y Carlos Beco, que Joaquín los va a presentar después en más detalle. Y para cerrar estas palabras de apertura, un súper honor desde Colaboragro tener de partners en esta oportunidad a la gente del Ministerio de Ciencia y Técnica, al Ministerio de Agricultura, a la Agencia de Córdoba de Emprende, y estoy viendo mucha gente que está sumada, que me encantaría que se vayan sumando en la medida que esta serie de seminarios se va a ir desarrollando, que sería un placer ir sumando instituciones y organizaciones relevantes, que veo mucha gente interesante sumada, que la verdad que nos encantaría también tenerlos como partners, porque el objetivo de esto es simplemente poder aumentar la colaboración entre los ecosistemas, a nivel de tecnología, a nivel de innovación. Así que con eso nada más, te paso vos, Pato, o directamente Joaquín, para ya dar apertura al evento. Gracias. Bien, yo les robo un minutito más para comentarles sobre la Agencia Córdoba Innovar y Emprender. Es una iniciativa pública-privada que se lleva a cabo por un grupo de empresarios de Córdoba, el Estado cordobés y el sector conocimiento, representado por varias universidades de la provincia, públicos y privados. Nuestra misión es promover la innovación y el emprendimiento en Actec, y lo hacemos principalmente mediante un instrumento que es la coinversión, que significa que por cada peso que invierte el sector privado, ya sea un fondo de inversión o un inversor ángel en una startup Actec, la provincia invierte otro peso. Ya llevamos invertidas en 15 startups Actec, todas cordobesas desde ya, y bueno, y también llevamos a cabo otros programas de aceleración de startups, de vinculación, etcétera, etcétera. Y este año nos pusimos como objetivo vincular el ecosistema Actec de Córdoba y desde ya que el nacional
con ecosistemas de otros países, y es por eso que estamos acá, ¿no? Esto es parte de una vinculación del ecosistema AgTech argentino con el de Israel, para ver qué sale de todo esto. Así que, bueno, con esto le hago el pase a Joaquín como moderador. Adelante, Joaquín, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de tenerte. Bueno, buen día a todos. La verdad que un día bastante expectante, ya que la temática de hoy es la sinergia y cooperación que podemos hacer entre estas dos muy buenas complementariedades, que es toda la tecnología y el aprendizaje que tiene Israel, y después el potencial que nosotros vemos de Argentina y del ecosistema, el cual no está dormido, pero hay que potenciarlo. Tenemos los emprendedores, tenemos los fondos, tenemos los productores, distribuidores, asesores, y todo este ecosistema que tenemos que en potencia, y que creo que hay un muy buen puente a construir y complementariedad. Y para arrancar desde el Club AgTech, y venimos trabajando hace tiempo con la agencia, y cuando Colaboragro nos invitó a ser parte de este ciclo de webinars, el primer paso del trabajo mancomunado entre todos es la evangelización, el salto de conciencia. Y creo que estos webinars aportan muy bien a este propósito de poder despertar más mentes, cabezas, y que todo sea posibilidad, y discutir después es cómo abrazarlas. Y en el día de hoy, bueno, más allá de tener una diferencia horaria, donde por un lado tenemos a Daniel Werner en Israel, 3 de la tarde, y acá de este lado de Argentina estamos 9 de la mañana. Vamos a tener dos grandes expositores, de los cuales vamos a arrancar con Carlos Becco, Senior Advisor, Keynote Speaker, columnista y autor de su libro La Revolución Digital del Agro, que creo que tiene 6 meses en el mercado, y bueno, ha traído su buena repercusión, y donde Carlos nos va a comentar su visión sobre el potencial que tenemos desde Argentina con respecto a la industria del agro. Y por otro lado, también después nos va a exponer Daniel Werner, que es el jefe del Departamento de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Israel. Así que, sin mucho preámbulo, Carlos, buen día, ¿cómo andás? Espectacular. Abierta la presentación. Espectacular. Gracias por la presentación, Joaquín. La verdad que me encanta esta iniciativa, y ya lo he dicho muchas veces, y cada vez que miramos Israel miramos con sana envidia, ¿no? Con muy sana envidia sobre, y ya Daniel nos va a contar sobre cómo pueden hacer tantas cosas con tan poco, ¿no? Nosotros tenemos tanto y tenemos tanto por hacer. Pero de esto vamos a hablar hoy. El objetivo de hoy era retos de la agricultura en Argentina. Yo le agregué retos y oportunidades de la agricultura en Argentina, ¿no? Y voy a hablar desde mi perspectiva acá, de hace 46 años que me recibí, ¿no es cierto? Y cuando me recibí estaba convencido que el futuro del agro y del futuro de Argentina estaba en el campo, ¿no? La buena noticia es que no me equivoqué. Estoy convencido, estoy contento, estoy convencido que el futuro de la Argentina está en el campo, y hoy más que nunca aún. Es bueno hablar de uno porque habla de todas las cosas que pasaron estos 46 años, y hablar de la reflexión, y parece mentira recorrer este camino y recordar todas las cosas que pasaron, ¿no? A veces eso impacta más que un chart, ¿no? Bueno, César está acá con nosotros, es un placer, pero yo vine a hacer la siembra directa, vine a hacer la siembra directa, conocí a los inventores, y pude ver y pudimos comprobar cómo el 90% de la Argentina se convertía de siembra directa, y la siembra directa se convirtió en una marca argentina. Descubrimos la soja y nos convertimos en unos jugadores mundiales de la soja, creamos los silobolsas, jubilamos al arado,
Son tantas horas estudiando mecanización agrícola, el arado, para después desaparecer. Esto tiene que ver en el museo. Descubrimos la biotecnología y nos convertimos en el primer país del mundo en adoptarla masivamente, ¿no es cierto? Terminamos con los alambrados tapados de polvo, ¿no? El área sembrada en estos 46 años creció el 50%. 50%, mientras que la producción de granos se multiplicó 5 veces, por 5, uno 50 y el otro 5 veces. Y hoy nos hemos convertido en un sector que 6 de cada 10 dólares que exporta vienen del campo. ¡Wow! Esto es un momento de tremendo orgullo, me siento orondo por todo lo que logramos y estoy convencido que esto es solo el comienzo. Y vamos a hablar de digitalización y vamos a hablar de que esto es una enorme oportunidad para Argentina. Vamos a hablar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que la digitalización es una enorme oportunidad para el campo argentino? En primer lugar, vamos a hablar del modelo agropecuario argentino, que es un modelo agropecuario muy particular. Y a mí me gusta decir, somos los productores más competitivos del planeta, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque en todo el mundo la agricultura es una industria subsidiada, ¿cierto? En todo el mundo el gobierno subsidia a la agricultura. El único lugar del mundo donde sucede al revés es en Argentina, donde la agricultura subsidia el sector industrial. Y por eso, más allá, obviamente no estoy de acuerdo con este modelo, pero más allá de las nefastas consecuencias de este modelo, ha generado un beneficio que ha producido y ha generado los productores competitivos más resilientes del mercado. Este proceso ha sido despiadado porque ha sacado muchos productores del mercado, lo cual no es para nada positivo, pero confirmando la teoría darwiniana, los que han sobrevivido, que son acá, y muchos de ustedes están acá presentes, se han convertido en los productores agropecuarios más competitivos del planeta, que son aquellos que hoy estamos atentamente mirando qué va a decir este señor, el ministro de Economía, para la tarde ya vamos a estar desarrollando planes alternativos para prepararnos y reaccionar a estos modelos. ¿No es cierto? O sea, esto es, tenemos que estar atentos a cada pequeña novedad que hay en el mercado para reaccionar. Bueno, esto es parte del modelo agropecuario. La otra particularidad del modelo agropecuario argentino, que ustedes lo saben bien, pero llama muchísimo la atención, que hemos inventado un sistema de agricultores sin tierra. ¿No es cierto? La agricultura en Argentina es una industria de conocimiento, porque solo necesita know-how. Es una industria que para ser agricultora en Argentina no se necesita activos fijos, porque se puede solucionar una red de contratistas, no se necesita capital de trabajo, y eso lo demostró claramente el Tejar. Necesito know-how, ¿no es cierto? Y estar muy atento y muy preparado para estar atento a todas las innovaciones tecnológicas. En Argentina es el único modelo del mundo que el agricultor renueva su contrato con la tierra anualmente. Eso es una presión competitiva fenomenal, con lo cual el productor no puede darse la oportunidad de perder ninguna competitividad. Tiene que estar siempre atento a las nuevas novedades. Tercer aspecto de por qué la Argentina tiene un potencial enorme desde el punto de vista en la revolución digital. Algo que siempre me comentaban la gente de Estados Unidos cuando venían a las Expo Agro, Expo Chacras de la vida, es, che, qué jóvenes son los productores acá. Cualquiera que ha participado en un Farm Progress Show, ve que el promedio de edad son de 60 años. ¿No es cierto? Acá, yo siempre menciono que acá pueden ver datos de la Universidad Austral, ¿no es cierto? Donde el perfil del productor argentino es una base única para optar a la revolución digital. 77% de ellos está por debajo de los 55 años y más del 40% están egresados de la universidad. Y esto hay mucho más información al respecto. Siempre menciono en tono de chiste, ¿se acuerdan que Superman, se acuerdan de Superman a Clark Kent, tuvo que emigrar a Metrópolis, ¿no es cierto? Mientras que se quedó en Smallville, era el padre, ¿no es cierto? Esto era un paso, o sea, los jóvenes americanos siempre han tenido que emigrar a las ciudades para buscar oportunidades. Las oportunidades acá están en Smallville, ¿no? Un aspecto muy importante, muy particular, el talento digital argentino.
Después del sector agropecuario, el sector más competitivo de Argentina es la economía del conocimiento, que representa 6.000 millones anuales, que emplea ya 500.000 de personas y tiene los mejores salarios de mercado. La complementariedad que tiene la economía del conocimiento con la revolución digital del agro es fenomenal y están juntas. Argentina ya fabricó 11 unicornios en la economía del conocimiento. El blend, la sinergia que esto puede generar con el agro es una oportunidad única. El talento está disponible, tenemos que atraerlo. Cada vez más empiezan a aparecer polos tecnológicos en Argentina. El de la derecha es el caso paradigmático, que es el ejemplo Tandil, que nos llena de orgullo. Hace unos días atrás estuve en Trenquelauquen, que tiene su polo tecnológico, y Córdoba, la agencia de Córdoba Emprender, empieza a desarrollar un montón de polos tecnológicos empujando esto. Esta comunicación de los dos mundos es una oportunidad única. Finalmente, otra característica bien argentina es el modelo de producción colaborativo. Mientras que en todo el mundo los productores son muy celosos de su información, ¿no es cierto? Y no pueden entender cómo es esto de compartir. En Argentina los productores hemos hecho una religión, el modelo de trabajo en redes. Y instituciones como CREA, PRESID, básicamente se fundamentan en el concepto de compartir sus conocimientos de una manera abierta y aprender entre ellos. Esto se pone también de manifiesto en la cercanía física que hay entre los desarrolladores digitales y los potenciales clientes. Además, existen múltiples iniciativas para facilitar la iteración colaborativa entre desarrolladores y potenciales clientes. Eso es Nesters, eso es CREA Labs, ¿no es cierto? Y algo más loco aún todavía, que vamos a seguir hablando en estos días, es los productores agropecuarios no solamente abrazan, no solamente adoptan, sino que ponen de su plata, invierten en los emprendedores AgTech. Eso es de locos. Bueno, hablar de ecosistema, no me voy a profundizar acá, pero quiero decir, el ecosistema argentino se está formando un ecosistema muy poderoso. Este es un estudio de la Universidad Austral que hace referencia al modelo de Babson, ¿no es cierto?, donde dice cómo esto funciona y cómo tiene que estar vinculado a los mercados, las finanzas, la cultura, la infraestructura, el capital y la política. Esto es un poco lo que yo veo el ejemplo que está intentando hacer Córdoba, que es un ejemplo espectacular para el mundo. Pero vamos a los hechos, vamos a los hechos. Esta es la cantidad de emprendedores AgTech argentinos año a año. Fíjense en el promedio de la aceleración que ha habido en los últimos años. Es impresionante. La vida promedio de 6 años, el año de fundación promedio de 2016. Estamos ante una ola de innovación. Estamos ante una ola de innovación federal, ¿no es cierto?, donde, como pueden ver en el mapa, empiezan a verse reflejados rápidamente Córdoba, que no fue la primera que empezó, gracias a la influencia de la agencia Córdoba Emprender y todos los trabajos. Miren cómo está creciendo, ya hay 23 en el último relevamiento, ¿no? Y nos encontramos con esto. Yo siempre digo que el agro durante muchos, muchos años, estos 46 años, fue un baile de pueblo, donde las mismas chicas bailaban con los mismos chicos. La pasábamos bárbaro, pero en el fondo éramos siempre los mismos entre nosotros. Acá hay 300 empresas que están llegando al baile, a este nuevo baile de pueblo, y esto se va a poner lindo. Esto se va a poner lindo. Esto se va a poner re interesante. Fíjense lo que es esto. Son más de 200 empresas. Solamente 7 superan los 5 años de antigüedad. 70% facturan menos de $1,5 millones. 57% solamente le venden al mercado argentino. Y esto es una cosa mejor. Solamente el 16% son ingenieros agrónomos. Hay una presión de otras tecnologías y otros canales que vienen a enriquecer el mercado argentino. Cuando me preguntan qué es lo que tiene que pasar para que esto acelere, hay muchísimas cosas que pueden pasar y muchísimas cosas que se pueden hacer, y vamos a hablar hoy de muchas de estas, ¿no es cierto? Lo que está haciendo la Agencia Córdoba Emprender, lo que estamos intentando con Colaboragro, enriquecer, ¿no? Pero yo tengo particularmente una hipótesis que es justamente, tiene que ver con el triunfalismo argentino, ¿viste? Acá para que el tenis se hiciera popular tuvimos que tener un Vilas, ¿no es cierto? Yo creo que para que el mundo AgTech explote,
tenemos que tener un unicornio en el agro, ¿no? Y de alguna manera tener el reflejo de que todos queremos ser ese Vilas, ¿no? Bueno, creo que cuando estamos muy próximos a tener un unicornio del agro argentino, y cuando tengamos ese unicornio de alguna manera creo que va a ser un gran disparador. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad. Me parece que es una oportunidad fenomenal, este intercambio y esta pasión, y la verdad no puedo creer que haya 48 personas escuchando esto, así que gracias a todos por estar acá con nosotros. Gracias. Gracias, Carlos. La verdad que eso del unicornio esperando, evidentemente estamos todos muy ansiosos. Y cuando haces ese recorrido tras récords de hace 5 años y la cantidad de startups que hay, uno está muy expectante y viendo cuántas soluciones para los problemas, ¿no? Es decir, a resolver. También hay un hito que tenemos que trabajar, que es lo cultural. Animarnos a entender, poner en primer lugar los problemas, y a partir de ahí la ciencia y la tecnología cómo nos puede ayudar a resolver estos problemas que tenemos desde el agro. Y acá lo quiero invitar a Daniel que pueda hacer su exposición. Daniel, tenés ahí para compartir tu presentación. Y ahora es la otra cara de la moneda, la cara de la posibilidad, donde nosotros debería ser el cofre donde vamos a ir a buscar las soluciones y crear nuevas conversaciones. Así que gracias, Carlos. Bienvenido, Daniel. Placer. Muchas gracias, muchas gracias. Primero, Carlos, excelente presentación, inspiradora. Y más que nada pienso que uno cree que las cosas o que los problemas son diferentes entre unos y otros, y en definitiva aprende que de alguna manera todos compartimos los mismos problemas y buscamos soluciones diferentes a lo largo del eje del tiempo. Y yo pienso que lo importante es encontrarse en algún momento, y creo que esta es una buena oportunidad para hacer eso. La verdad que primero agradecer, antes de que me olvide, agradecer a la gente de Córdoba, agradecer a Gerardo, a la gente de Colaboragro, haberme invitado. Y si hacemos historia, yo también tenía el mismo sueño que tuvo o que tenía Carlos en referencia a que tenía que ser un ingeniero agrónomo, solamente que en ese momento pensé diferente y tomé otros caminos. Y el camino que tomé es un poco, el camino que hice me llevó a donde estoy ahora, y como decía antes, nunca es tarde para generar lazos entre personas. Y cuando me propusieron compartir este evento, decidí que me parecía lo más importante llamar a mi presentación o a esta charla como un puente tecnológico entre Israel y Argentina. Cuando estuve pensando cómo empezar mi conferencia, decidí un poco explicarles a la gente que quizás no sabe qué es o por qué Israel es un Startup Nation, como se llama, y aprovecho también para enseñarles un poco de hebreo, ¿no? Me parece que es una buena oportunidad, hay casi 50 personas, quizás algunas palabras entendamos. Y entonces, lo primero que quiero contarles es cómo se genera un proceso de innovación en Israel. Y está un poco en el carácter y en la cultura del israelí, que es una persona que no se conforma con lo que hay y que es capaz de ir siempre en contra de la corriente para llegar y alcanzar su objetivo. Eso en hebreo, y esta es la primera palabra que les enseño, se llama chutzpah. El segundo punto es que siempre el israelí no quiere perder tiempo, no tiene tiempo para perder y quiere siempre llegar a la raíz del asunto, a dónde está el punto importante. Y eso se llama tajles. Y el tercer punto, que es un punto un poco bíblico, que es mejorar la capacidad de cambiar y alcanzar de alguna manera una mayor calidad de vida, porque en definitiva todo lo que nosotros hacemos es para mejorar nuestra calidad de vida y llegar de alguna manera a una especie de justicia social. Y eso se llama Tikkun Olam. Si juntamos Chutzpah, Tajles y Tikkun Olam, eso para un israelí es el cóctel perfecto para ser un innovador. Y entonces, si quiero definir innovación, en definitiva innovación no necesariamente tiene que ser un iPhone
o tener que inventar la rueda, sino que es también generar procesos por intermedio de tecnologías que de alguna manera nos estén ayudando a incrementar la productividad y, por supuesto, crear un valor añadido que puede ser cultural, puede ser económico o también cultural y económico. Y entonces hablamos de procesos, hablamos de productos y hablamos de algo que no necesariamente tiene que ser tecnológico y que puede simplemente ser el cambio en la mentalidad para enfrentarse a una problemática específica. Si tenemos claro esto, quiero contarles un poco el problema que tenemos acá en Israel. Estos son los principales desafíos de los sistemas alimentarios que tiene Israel. Tenemos un país muy pequeño, 22.000 kilómetros cuadrados. Quizás lo más cercano es la provincia de Tucumán, quizás menos que eso. Tenemos un crecimiento poblacional importante que se concentra en determinadas regiones, un clima muy áspero, muy en contra de lo que debería ser un clima adaptado a la agricultura. 2/3 de Israel están definidos como zonas áridas o semiáridas. El agua tiene un precio muy caro porque no tenemos agua. La tierra tiene un precio muy caro porque no tenemos tierra. Los agricultores, Carlos señaló muy bien un proceso que en Israel es bien claro. Los agricultores son personas de 50 y pico a 60 años, los hijos dejan eso porque es más fácil dedicarse en un clima en donde en estos momentos, si salimos afuera, hay 35, 37 grados de calor y 75% de humedad. Es mucho mejor no trabajar en el campo y, por supuesto, trabajar en una oficina con aire acondicionado. Tenemos un problema geopolítico en donde los posibles o los principales o los potenciales compradores de las mercaderías israelíes no exactamente se apuran a hacer eso y por lo tanto obliga al agricultor y a la agricultura israelí a buscar mercados lejanos, lo que implica mayores costos. Europa Oriental, Estados Unidos, Japón. Israel está definido como un país desarrollado y entonces tenemos fenómenos de pérdidas de alimento por patrones de consumo no correctos que conocemos de muchos países del mundo, y la problemática de ser una especie de país isla, en cierta medida, nos genera aumentos en el precio del consumidor que en este momento se están reflejando mucho más debido a las problemáticas, primero del COVID y posteriormente de lo que todos conocemos que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania y la influencia que tiene eso en los mercados internacionales. Solamente como ejemplo, ustedes pueden ver aquí un dato de FAO-Stat y no importa ahora qué definimos exactamente como cropland, pero pueden ver las relaciones. Y ustedes ven exactamente la relación de Dunam. 10 Dunam es una hectárea, o sea que estamos hablando de 0.46 Dunam, menos de media hectárea, 500 metros en promedio por persona. Esa es la tierra disponible para la agricultura, y vemos países como Egipto, Jordania, en donde debido a la alta cantidad de tierras desérticas, también la cantidad por hectárea de cropland por persona es baja. Pero de alguna manera, ustedes conocen, muchos de ustedes espero, que conocen a la agricultura israelí como una agricultura altamente tecnificada. Y esto es porque en definitiva todos conocemos el dicho ese que dice que la necesidad es la madre de todas las invenciones, y lo que para Argentina es una ventaja natural, que es tierras, agua y espíritu emprendedor, para Israel es una ventaja comparativa inducida que solo se generó a través de una alta inversión del Producto Bruto Interno en incubadoras que no solo desarrollan agrotecnología, sino que básicamente otras tecnologías, y vamos a ver cómo es el proceso en el cual llegamos a temas que tienen que ver con la agrotecnología. Esto más o menos es lo que podemos definir como el ecosistema de innovación israelí, en donde ustedes pueden ver acá cosas que quizás no sean
lo más natural en otros países del mundo, y yo creo que tampoco en Argentina, porque estoy hablando del ejército, por ejemplo, estoy hablando de altas inversiones de corporaciones internacionales, del gobierno, desde los ministerios relevantes, también en el ministerio en el que yo trabajo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Las startups mismas, por supuesto, son parte, y ustedes ven una serie de actores de lo que es el sistema o del ecosistema de innovación en general. Ahora, esto tiene que estar acompañado por algo. ¿Qué es ese algo? Este es ese algo. Existe entre todos los componentes de ese ecosistema lo que yo llamo vibración, una polinización cruzada importante. Tenemos, por un lado, altas olas de inmigrantes, gente que ha venido de muchas partes del mundo, muchos académicos que han llegado a Israel, un servicio militar obligatorio, y muchos pueden, aquellos que estuvieron en Israel, han tenido la suerte de Israel, ven a todos los muchachos de 18 años que en otros países están empezando su universidad, aquí son alistados en el ejército, pero en el ejército reciben una formación tecnológica muy interesante, y sobre todo hay un espíritu de tomar responsabilidad, porque esa responsabilidad es la base del éxito personal. Y tenemos una educación general que tiende a fomentar el emprendimiento y el tratar. En Israel, el emprendedor piensa que el fracaso es parte del proceso de estudio para llegar al éxito. Y es por eso que tenemos mucha gente que es adaptante temprano de tecnologías para llegar primero a tener ese éxito. En Israel tenemos un enfoque multidisciplinario que en general está un poco relacionado con la posibilidad de hacer más con menos, y existe sin duda alguna un factor económico que es un fuerte financiamiento por parte de empresas privadas, empresas multinacionales y también el gobierno y la academia. Ahora, podemos hablar de algo que es interesante a mi criterio, que es lo que se llama comúnmente tecnologías transversales e intersectoriales. O sea, cómo la tecnología de alguna manera genera un movimiento importante dentro de la población a generar cambios en el tipo de ocupación. Si miramos a Israel en los años 50, gran parte de la población de alguna manera estaba enfocada en el trabajo de la agricultura, porque en ese momento, en los años 50 del siglo pasado, el gobierno entendió que ese era el camino para generar, entre otras cosas, seguridad alimentaria, pero también para generar insumos que podían ser exportables. Ahora, hoy en día, la posibilidad que el sector agropecuario está brindando es muy pequeña, porque muy poca gente está dedicada a la agricultura. Estamos hablando de un país de 9 millones de personas, en donde solo el 1% está realmente o directamente empleado en la agricultura. Ahora, entonces, ¿por qué estamos hablando de agricultura y por qué estamos hablando de ACTE? Porque Israel entendió que la agricultura, no importa cuánta gente se dedique, sino la agricultura tiene un valor estratégico que va más allá de un peso específico, que va más allá de su aporte al Producto Bruto Interno, que no llega al 2% como agricultura de productos frescos. Por supuesto, si hablamos de ACTE, que es la solución a esa problemática, teóricamente el aporte es mucho mayor. Tenemos sectores tradicionales que en general dependen de mano de obra poco calificada, y que si lo vemos desde el punto de vista de crecimiento de la productividad, comienzan a ser un problema para aquellos que quieren aumentar sus producciones y exigen de alguna manera la tecnificación, la digitalización y por supuesto la educación de esas personas hacia otro proceso. Tenemos avances tecnológicos de lo que llamamos avances de tecnologías transversales. ¿Por qué digo esto? Si vemos la cadena de desarrollo de la tecnología israelí, vamos a ver que los primeros personas que adaptan esa tecnología son el ejército, el GPS
es uno de los ejemplos más notables o más conocidos, pero la óptica, las fotografías infrarrojas, todas nacieron en el ejército para objetivos militares, de allí pasaron a la medicina, de la medicina pasaron al fintech, y de fintech llegaron a la agrotecnología. O sea que teóricamente somos los últimos en la cadena, pero eso muestra que en definitiva la cuestión de innovar es de alguna manera o está relacionada de alguna manera con la posibilidad de adaptarse a cambios en forma rápida. Y esto, aquellos que se dedican a eso lo pueden decir, bueno, tengo algoritmos que fueron desarrollados para A, ¿por qué no van a poder ser adoptados para B? Y ahí entra el gran movimiento entre sectores diferentes de la economía israelí que permiten la adopción de bases tecnológicas en diferentes sectores. Y esto genera una cierta complejidad porque son procesos que no ocurren de una vez, sino que necesitan procesos de adaptación, y en general muchas veces esas tecnologías fallan porque no saben combinar las nuevas con las viejas tecnologías para realizar ese proceso de adaptación al cambio. Y por último, hay que entender que también eso exige un cierto cambio en las ocupaciones existentes. Yo siempre digo que para llevar a la gente joven al campo hace falta cosas sexys, y la tecnología es algo sexy. La agrotecnología, el uso de drones, es algo que atrae a la gente joven y de alguna manera es quizás una de las pocas herramientas que poseemos para llevar nuevamente esa gente joven aquí al campo, al sector rural, a la agricultura, cosa que Carlos definía muy bien y es una de las grandes ventajas que tiene el ecosistema agropecuario argentino. Hablamos de tecnologías y del impacto de estas tecnologías. Entonces hablamos de riego, que en los últimos 65 años creció 1.600% en el mundo. Tecnologías de tratamiento de agua que avanzaron el 86% de lo que era hace 30, 40 años atrás. Software que puede analizar Big Data, pesticidas a base de nuevas moléculas que disminuyen la posibilidad de transmisión a través de las frutas y de las verduras, por ejemplo, que consumimos, sistemas y controles con sensores, tecnologías para el manejo genético, robótica, nanotecnología, etcétera, etcétera. Ahora, cada una de estas tecnologías, sin importar exactamente ahora cuál es más importante, tiene un impacto determinado en el sector, y seguramente cuando hablamos de puentes tecnológicos, el gran diálogo que se va a generar entre, por ejemplo, los ecosistemas es qué tecnologías se van a querer adaptar de lo que existe en el mercado. Vamos al supermercado y elegimos lo que nosotros pensamos que es apto para nosotros, y quizás los procesos en Argentina lo marcan, y marcan, por ejemplo, un proceso que comienza con la siembra directa y va a terminar, por ejemplo, con el uso de sensores dentro de esas parcelas en donde ya se está haciendo siembra directa. Los motores del cambio en Israel fueron varios, pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos que esos motores de cambio se generaron a través de los años y de alguna manera van acelerando la adopción y el desarrollo de agrotecnologías y del uso de esas agrotecnologías por parte de los agricultores. Desde el comercio, que ha tenido un boom importante en el e-commerce, que generó el estar en confinamiento durante casi 2 años por el COVID, las cadenas de valores globales que se vieron afectadas porque de repente no había cómo o no hay cómo llevar un alimento de un lado para el otro. Tengan en cuenta que se considera que más del 70% de los alimentos que consumimos en el mundo han cruzado de alguna manera una vez una frontera. O sea que la globalización de alguna manera nos coloca a todos en la misma olla y en el mismo guiso. El desarrollo de herramientas digitales para otros sectores que de alguna manera generan la obligación del sector o de la cadena agropecuaria de entrar en eso. El gran ejemplo es la trazabilidad.
si bien la trazabilidad es importante para el agricultor para entender qué ocurre en sus procesos, por otra parte es una exigencia clarísima del consumidor que quiere saber qué consume, cómo fue la historia de ese cultivo y por qué está comiendo ese tomate y no otro. Y los dos últimos temas que están muy desarrollados y estamos ya cercanos a la conferencia de clima que va a realizarse aquí en la zona, en nuestro patio, como se dice, con nuestros vecinos, que es en Egipto, la COP27, que es el cambio climático, y de alguna manera los procesos que llevan a lo que se llama la ecologización de la economía, en donde la gente, consumidor, productor, empieza a ver un factor que antes no tenía en cuenta, que es el ambiente, y para manejar esos procesos, sin duda alguna, la agrotecnología es más que una necesidad, una obligación. Todo esto, de alguna manera, en el tiempo, nos llevó desde que se inventó el arado y la sembradora en el siglo XIX, hasta las diferentes variedades basadas en tecnología de GMO y el GPS, como dije antes. Eso ya es el pasado, eso ya está. El presente es presente de sensores y de datos. Y encontramos en general un consumidor de tecnología, ¿sí? Un productor que con tantos datos, hoy en día lo que ocurre es que está abrumado y no sabe qué hacer. Y entonces, quizás el futuro que vemos nosotros en la agrotecnología esté basado en conocer esos datos y generar de alguna manera plataformas que integren a esos datos y que den soluciones holísticas. Y por eso me pareció muy interesante lo que Carlos decía, que hablaba desde siembra directa, pasando por todo un proceso que sin duda alguna nos va a llevar a esos cultivos que en los que Argentina tiene, por ejemplo, una importante ventaja comparativa, a combinarlos con sensores para de alguna manera, datos, que por supuesto con datos generados por sensores, que de alguna manera van a dar cada vez más eficiencia a cada gota de agua y a cada centímetro cuadrado de suelo. Me permití, y esto es parte de lo que yo definía al principio como chutzpah, o sea, ser un poco provocativo, y decir lo que a mi criterio son los desafíos de la agricultura argentina y cómo nosotros desde Israel podemos de alguna manera ser puente o ser parte de ese puente. La agricultura argentina sin duda alguna posee ventajas comparativas, puede ser conservacionista y puede ser uno de los pocos países quizás que pueda llegar en muchos casos a balance cero de carbono a través de sus actividades agropecuarias. Necesita y comienza a ser importante en la fijación de estrategias para el uso de fertilizantes y pesticidas, es muy importante. Debe asegurar una agricultura sostenible desde todo punto de vista, desde la siembra hasta que llega al consumidor. Y lo más importante es que esa agricultura no se puede basar en la expansión de la superficie cultivada. Eso ya comienza a ser una limitante. Agua y suelo en tiempos como los que estamos viviendo comienza a ser una limitante y se estima que quizás a nivel mundial ese aumento en los próximos 20 años pueda ser máximo de un 5 a un 10%, o sea que hay que buscar otras cosas. Y esas cosas son la necesidad de incorporar mayor innovación y tecnología que tenga bajo impacto ambiental, invertir en investigación y desarrollo, y este es un papel muy importante del gobierno y de las empresas privadas en general en cualquier país, y Argentina está bendecida por tener muchísimos tipos de agricultores, y por lo tanto uno de los desafíos más importantes va a ser adaptar las estrategias de innovación al tipo de agricultor. Y solamente para dar un ejemplo, me imagino que el agricultor de Jujuy no es el mismo agricultor de La Pampa, y por lo tanto las estrategias para que esos agricultores adapten esa tecnología van a tener que ser diferentes. La última pregunta quizás, para ir terminando y resumiendo, es, ok, entonces, si estamos
tan lejos desde el punto de vista geográfico, ¿cuáles son los puntos de antagonismo o sinergia que poseemos los ecosistemas de ambos países? Y entonces vemos a una agricultura argentina que, a mi criterio, va a tener que basarse en procesos de intensificación sostenible que exigen agrotecnología. El sector agropecuario argentino vio, y quizás muchos de ellos todavía sigan viendo, al sector AgTech israelí como una posibilidad lejana, costosa, basada sobre todo en agricultura muy intensiva. La agricultura argentina para el sector agrotecnológico israelí es una oportunidad que no podemos aprovechar y no entendemos cómo podemos ingresar, y quizás una de las iniciativas que Colaboragro está haciendo es una manera, de alguna manera, de comenzar a solucionar ese problema. Y la AgTech hay que pensarla como un socio para que la agricultura pueda reducir costos. O sea, Israel tiene elementos que puede presentar a la agricultura argentina demostrando una reducción en los costos, aumentando la rentabilidad de cada gota de agua y cada centímetro de tierra y disminuyendo el impacto ambiental. Aquí tenemos una serie de posibilidades, desde integrar datos meteorológicos hasta colocar chips en animales para que estos animales podamos saber y detectar previo a que el animal se enferme. Podemos hablar de optimización de periodos de cosecha, controlar la calidad del cultivo, etcétera, etcétera. Ustedes pueden encontrar en Israel, y espero que este ciclo de webinars les dé la posibilidad de encontrar en Israel todas estas soluciones, pero lo más importante, que es lo que yo llamo la llave para el desarrollo, para una agricultura modernizada, es invertir en educación y capacitación, y este es un buen ejemplo de lo que estamos haciendo, e invertir en investigación y desarrollo, que es en definitiva lo que Israel está haciendo a través desde su creación a fines de la década del 40 del siglo pasado. Yo creo que con esto más o menos intenté dar un pantallazo a lo que yo veo como ecosistema israelí y las posibilidades que poseemos ambos ecosistemas de alguna manera de conectarnos. Muchas gracias nuevamente por la invitación y un placer siempre poder estar frente a un público tan interesado en un tema que creo súper interesante y con un futuro casi infinito. Gracias. Daniel, muchas gracias. La verdad que un lujo. A veces uno escucha cuando viaja a Israel u otros lugares esto del impacto de las tecnologías. Y si ponemos en orden, los tres grandes desafíos del agro son producir más alimentos con menor impacto ambiental, y por otro lado, no solo con menor impacto, sino también tengo que demostrar que ese menor impacto, es decir, abrir las fronteras de mi campo. Y es acá donde la digitalización nos permite trabajar estos tres grandes drivers, que lo podríamos decir, y rescato algo que el ecosistema israelí tiene: la parte de la tecnología, el conocimiento, la inversión, todos los programas de gobierno, y algo que me parece que es un denominador es el tema del capital humano. Esto del ejército, donde la gente se prepara y se forma, y a veces el ADN del emprendedor es parte de ser un combatiente. Y esto también de la cultura del fracaso. A veces en Argentina o en Latinoamérica, al fracaso lo golpeamos y no lo abrazamos como una oportunidad. Y creo que es algo para aprender y tratar de entender. Y por último, las tecnologías y la polinización cruzada. ¿Qué podemos traer de la fintech? ¿Qué podemos traer de otras industrias, de otros mercados, para poder aplicar los problemas? Y acá quiero preguntarle a Carlos, entendiendo estos grandes drivers, ¿cómo abrazamos la digitalización? Es decir, tenemos en potencia un montón de tecnologías en Israel. ¿Qué tenemos que hacer?
como productores para empezar a abrazar la digitalización? ¿Vos te referís, Joaquín, en particular vinculado con el ecosistema israelita o es particular o exclusivamente a la digitalización en particular independientemente? La digitalización como productor, es decir, tenemos en potencia un montón de herramientas digitales o de IoT israelíes Mm. a nivel mercado, pero como productor, es decir, ¿cómo empiezo a bajar esto como oportunidad? ¿Cómo Mirá, llevo a mi empresa? yo lo veo de esta manera. En primer lugar, la digitalización en el campo argentino está sucediendo a una velocidad muy llamativa, para mi gusto. O sea, yo estoy convencido que está pasando muy rápidamente. Lo que sucede es que suceden muchos frentes al mismo tiempo. O sea, no es como otras tecnologías que han pasado que estaban vinculadas a tecnología de procesos, por ejemplo, siembra directa, ¿no es cierto? Entonces, sino que aquí está sucediendo en todos los ámbitos, desde la comunicación, al procedimiento, al análisis de los datos, a la agricultura de precisión. Está sucediendo en muchas, y todas van a distintas velocidades, pero está sucediendo. Uno de los casos más paradigmáticos, hoy Daniel lo mencionó, son los datos. Hoy en día, los grandes grupos productores argentinos tienen un gran problema, un dolor, en qué hacer con los datos, dónde almacenarlos, dónde guardarlos y cómo utilizarlos. El agro es un generador enorme de datos y cada una de estas iniciativas genera más datos. El problema es, bueno, ¿dónde los utilizo? ¿Cómo los guardo? ¿Dónde los administro? ¿Quién se ocupa de esto? Bueno, eso es una indicación nada más. A mí me gustaría destacar también este lado, que hasta ahora, si vos me decís, ¿qué ha hecho el sector, el ecosistema argentino? Ha viajado a Israel. ¿Cierto? Ron y Gerardo están, y todos sus equipos, están muy, muy atentos y muy generosamente recibiendo delegaciones que llegan a nutrirse y vienen, y varias veces lo han comentado acá, che, qué bárbaro, yo viajo a Israel y me impacta. Bueno, este es el primer paso. Este es el primer paso. Ok, ahora, creo que la etapa 2, que es un poco la que estamos trabajando con Gerardo también, ¿no? Y con todo ese equipo, es, ok, ¿cómo puedo aprovechar? ¿Cómo puedo sacarle, más allá de abrir la cabeza y pensar distinto? Bueno, ¿cómo puedo aprovechar? Y acá hay un esfuerzo de ambas partes, donde tenemos que, ¿vieron como los sistemas que hay que sincronizarlos? ¿No? O sea, es como si el sistema israelita está en una cierta frecuencia, el sistema argentino está en otra frecuencia. ¿Se acuerdan cómo teníamos que, con los faxes, cuando tenía que lograr sintonía? Bueno, tenemos que sintonizar y yo coincido con Daniel, enormes oportunidades tenemos que conseguir startups israelitas que sean exitosos en Argentina, que sean aprovechados. Hay oportunidades como, por ejemplo, yo estoy apasionado con lo que se puede hacer en riego, ¿no? En Argentina, que es un territorio de una potencialidad enorme, donde el know-how está, no hay que crear nada nuevo, hay que traerlo, hay que adaptarlo y hay que ajustarlo, que en ese aspecto los argentinos son muy buenos en ajustar. También, Sí. ¿tenés algún caso puntual de algo que estés trabajando, de alguna startup en el cual está en ese proceso de bajada, ¿no? De venir de Israel para acá. Mira, ¿Cuáles son? te puedo comentar un par de casos que estamos en, o sea, procesos son conversaciones, son discusiones, son evaluaciones, ¿no es cierto? Hay dos territorios fundamentales. Uno es, Israel tiene una capacidad impresionante de análisis digamos, el agua es un recurso muy escaso y por eso lo utiliza tan bien y con tanta precisión y con tanta información. Los sensores que tiene Israel desarrollados para poder tomar información para manejar el agua y no son cuestiones caras. Hemos visto que algunos de estos equipos valen $1000, ¿no es cierto? Y son muy fácilmente instalables. Ahora, en Argentina todavía el agua es un recurso que no tiene costo para muchos. Entonces, eso es lo que llamamos la sincronía, ¿no? Tenemos que pensar en eso. Ese es un territorio que tiene un potencial enorme. El otro territorio
Israel, hay una startup en Israel que está desarrollando tecnología para el desarrollo de cultivos en ambientes de alta salinidad. ¿No? Todos sabemos en Argentina la cantidad de cada vez áreas importantísimas que están limitadas por los cultivos salinos, por terrenos salinos, ¿no? Bueno, ahí otra oportunidad enorme que estamos explorando para prestar atención a decir cosas que ya están y que tenemos que adaptarlas a Argentina. Espectacular, espectacular. Yo con eso pienso un poco en el sur de Córdoba, la zona lagular, que es una zona Imagínate, sí, imagínate, o sea, o todo lo que es Santiago del Estero, toda el área de la banda, ¿no es cierto? O sea, hay algo que dijo Daniel que también es, y que está sucediendo cada día más, intensificación. Los argentinos, por todavía muchas cosas, eso lo hemos discutido mucho con César, pensamos en hectáreas, todo tiene que ser muchas hectáreas, ¿viste? El tamaño es lo único que importa, ¿no? Y cada vez más vamos aprendiendo que, ojo, mirá, vamos apuntando más a intensificación y a cultivos de alto valor y aprovechar cada vez más la productividad por hectárea. Un cambio de mindset tremendo para los argentinos. Sí, hay tantos temas para encarar de Maize porque el ecosistema tiene un montón de jugadores y acá quiero que Daniel nos cuente un poco, más allá de la experiencia que hubo en Israel con el ecosistema, vemos que el gobierno, en realidad el gobierno no, el Estado israelí es un actor que promueve continuamente esta expansión de tecnología tanto interna como externa. Y acá le voy a preguntar a Daniel, y sé que hay un montón de programas armados para poder llevar esa tecnología a otros mercados y crear estos puentes. Y contame un poco, Daniel, cuáles son las posibilidades que tenemos de programas para potenciar esto. Vos te referís, para entender la pregunta en más detalle, vos te referís qué hace el gobierno de Israel para de alguna manera apoyar empresas que puedan exportar agrotecnología a otros países. ¿Esa es tu pregunta? Así es. Veo siempre involucrado a la Embajada de Israel, veo que son actores y grandes promotores. Bueno, yo soy un ejemplo, yo soy del ministerio y estoy hablando al sector privado argentino para que, no, es un poco ser... mira, yo voy a tomar la pregunta y como buen israelí voy a cambiar lo que me preguntaste y te voy a contestar lo que yo quiero decir. Hay que pensar, mira, yo vuelvo siempre al punto básico, que es dónde estábamos hace el año que viene. Israel cumple 75 años y los 75 años caen justo en la época en donde está la gran exposición que hace Israel para el mundo una vez cada 3 años, Agritech. Aprovecho para hacer propaganda y están todos invitados entre el 30 de abril y el 5 de mayo. Y el 4 de mayo es la exposición, están invitados y ahí realmente van a poder ver con sus propios ojos lo que es agrotecnología y sentirla con las manos. Pero si vuelvo atrás, es un poco decir que Israel entendió que las ventajas, es lo que yo decía antes, que las ventajas comparativas de Israel eran muy pocas. Si vos te fijás la historia de Israel, Israel pasó a ser, o la agricultura de israelí pasó a ser de una agricultura que vendía naranjas, ¿sí? La famosa marca Jaffa, que llegaba a toda Europa, hoy en día a pensar en Israel como el país más importante en la cuestión de riego por goteo, y todos conocemos empresas israelíes como Netafim, Ribolis, y esa evolución un poco se generó porque hubo un entendimiento de que la agricultura israelí de productos frescos, de granos, no es una agricultura que puede competir con la agricultura argentina, con la agricultura europea, no con Turquía y no con países en donde el precio de la mano de obra es mucho más bajo, donde las extensiones son mucho más bajas. Y entonces se dedicó a buscar soluciones nicho
que puedan dar de alguna manera solución a ocupar, a dar ocupación y respuesta a un problema geopolítico mucho más complejo que es Israel. Pero lo más importante es que se entendió que todo esto tiene que pasar o puede pasar solo si el Estado es un jugador importante en el juego ese. O sea, que sin duda alguna el mayor aporte, y enseguida te voy a contestar lo que me preguntaste, ¿sí? El mayor aporte es que el Estado como base para que esas agrotecnologías, esas empresas se desarrollen. O sea, para apoyar esas incubadoras, para dar soluciones, para estimular a la academia a invertir en innovación, y eso fue por un lado. Ahora, a partir de allí, si ese es el concepto, y yo estoy tratando de que se generen empresas privadas y puedan darles el primer apoyo o la primera base, el buscar mercados ya está en manos del sector privado. Israel es un país chico. Aquí podemos vender 1000 sensores, digamos, para decir un número. Y en Argentina se pueden utilizar 3 millones de sensores. ¿Se entiende? Y eso es la gran diferencia. O sea, yo hoy en día estoy frente a vos y te estoy abriendo una puerta, un puente, como decimos, en donde vos tenés soluciones para lo que desgraciadamente en el mundo se transformaron en problemas globales. La falta de agua, la posibilidad de expander tu terreno para generar más ingresos, no por mayor productividad por hectárea, sino por mayor cantidad de hectáreas, se redujo. Tenés que leer los datos de lo que está pasando en el mundo para entender que la única posibilidad, y vuelvo a repetir eso porque para mí es el mensaje importante, es la intensificación sostenible. Y eso lo podés hacer solamente a través de la incorporación de tecnologías, haciendo más eficiente tus recursos. Y tus recursos que Argentina tiene y que debe aprovecharlos en forma más eficiente son el agua, la tierra y la capacidad humana que Argentina tiene. Esos son los recursos. Si me preguntás si hay programas, existen programas en el Ministerio de Agricultura, existen programas en la Autoridad de Innovación israelí, en el Ministerio de Economía israelí, que dan apoyo a las diferentes startups y a diferentes empresas. Esas empresas con ese apoyo para desarrollarse hacen lo que ellos creen conveniente y buscan los mercados convenientes. Y era, para terminar, era lo que yo señalaba en uno de los slides. Decía que de alguna manera Israel busca mercados para intercambiar estas cosas que estamos ofreciendo. Y por algún motivo, que creo que empezamos de alguna manera con este diálogo a solucionar, es que siempre está la comprensión de que el mercado argentino está buscando otras cosas que vemos que no es así, que está buscando y está inmerso en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿por qué no buscar esos puentes de intercambio tecnológico y poder llegar de alguna manera a dar solución a la problemática que existe en la agricultura de todo el mundo, y Argentina no escapa de eso, independientemente de los problemas particulares de Argentina, que no es el lugar y el momento de hablar de ellos. Pero sin duda alguna, las soluciones tecnológicas que estamos ofreciendo se pueden adaptar muy fácilmente, quizás no muy fácilmente, pero con un buen trabajo en el ecosistema agropecuario argentino. Daniel, muchas gracias. La verdad que la potencialidad, es decir, que tenemos de poder construir este puente y poder también descodificar y codificar estas tecnologías a la cultura argentina, porque también, bueno, el productor enfocado en sus procesos y buscando esto que bien vos llamás intensificación sostenible, es decir, foco en el proceso y darle la mayor productividad para alcanzar ese metro cuadrado y con las demandas a nivel mundial. Les voy a pedir, como estamos muy corto de tiempo, tanto a Carlos como a Daniel, que piensen en un tweet. ¿Cómo cerrar la conclusión
en un tweet de esta exposición, que la verdad que, y pensar un poco en la complementariedad. Ese tweet apunta a que lo veo a Daniel como la oferta y Carlos la demanda. ¿Cuál sería el tweet? Mira, Joaquín, buena idea. A veces te digo el tweet, a veces me preguntan, che, ¿cuál es el futuro de la agricultura? Y digo, sí, de esta manera como la estamos haciendo, ninguno. Tenemos que reinventar la agricultura, tenemos que hacer una agricultura mucho más eficiente, muchísimo más eficiente, y muchas de las claves para esta agricultura eficiente están en Israel. ¿Te gustó el tweet? Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Y Daniel, ¿cuál es el tuyo? ¿Lo pudiste pensar? Lean el tuit de Carlos. Lean el tuit de Carlos. Ah, muy bien. Yo no soy bueno en Twitter. Si confieso que no tengo Twitter, van a saber que soy un dinosaurio, como decía. Yo pienso que la agricultura, la intensificación sostenible es el único paso para sacar la agricultura en general de procesos que la estancan. Y creo, esto ya no es un tuit, es un discurso, pero no importa, y creo que sin duda alguna es la única herramienta que tenemos para mejorar nuestros índices de productividad y nuestra rentabilidad y producir alimentos más sanos, que no hablamos de eso, pero que el consumidor atrás nuestro nos está todo el tiempo golpeando en el hombro y diciendo no hay que solamente aumentar, sino que también hay que cuidar el ambiente y generar productos más sanos. Y me imagino que la gente de Colaboragro tiene todo un programa ya preparado para mostrarles lo que es el FoodTech israelí, que sin duda alguna es algo no menos interesante y excitante en cuanto a las posibilidades que lo que es el AgTech. Bueno, quiero agradecer principalmente a Daniel y a Carlos y a Colaboragro por generar este espacio. Fue el primero que inició, donde después se sumó la Agencia Naval Emprender, como sponsor también el Gobierno de Córdoba, el INTA, y esto del ecosistema. Entre todos podemos hacer más grande y poder generar conectores de estas conversaciones. Y hoy me quedé con un montón de otras preguntas, tanto para Daniel como para Carlos, pero por suerte tenemos otros ciclos en este puente que estamos armando entre Israel y Argentina, basado en las AgTech, en las agrotecnologías, y nos vamos a seguir viendo en el mes de septiembre, octubre y noviembre, y yo quiero que todos estén atentos tanto a las redes sociales de la agencia y de todos los que estamos siendo parte del ecosistema para que cuando podamos poner la fecha de nuestro encuentro en septiembre, que va a ser para impulsar la digitalización de la agricultura. En octubre después vamos a tener un ciclo con mujeres exitosas en la innovación agrícola. Y por último, en noviembre, seguramente va a ser antes del Mundial, las estrategias para escalar las AgTech a nivel global. Así que tenemos mucho para poder seguir conversando, aprendiendo. Les quiero agradecer a todos por ser parte de este espacio y muchas gracias, Pato, y gracias a todos.